Hola, yo voy a hablarles un poco sobre el trabajo modelo multiclase para conductores pesimistas, correspondiente a la sesión de aplicaciones de la matemática y física matemática de esta Virtuma 2020. Las autoras del trabajo somos quien les habla, Lina Manchinelli, María Evangelina Álvarez y Jorgelina Valpen, las tres de los departamentos de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Tenemos una red de transporte, una red vial con nodos y arcos que unen esos nodos, y tenemos usuarios de esa red que quieren desplazarse entre un punto y otro de esa red, entre un origen y un destino. Lo vamos a suponer que son conductores, ¿sí? Y lo que quieren, como todo conductor, es estar en la red el menor tiempo posible. El problema es que tienen que decidir qué ruta tomar para unir su origen y su destino, pero tienen incertidumbre sobre los costos de las distintas rutas y además tienen aversión al riesgo. Es decir, presuponen que siempre puede aparecer algún problema. Entonces, el enfoque tradicional para encarar este problema es agregar un margen de seguridad en el cálculo de los tiempos de recorrido, basado en el desvío estándar de los costos de las rutas. Un enfoque más novedoso es suponer que el usuario examina todas las posibles estrategias según las eventualidades que pudiesen aparecer y antes de elegir la ruta, y elige la ruta que le resulta más beneficiosa. Para modelar el enfoque 1, lo que se utiliza es un problema de afectación de usuarios a una red de transporte, para lo cual los costos se consideran aleatorios, ¿sí? Y distribuidos alrededor de un valor medio, y lo que se busca es encontrar un equilibrio estocástico del usuario. Para el enfoque 2, lo que se hace es considerar la teoría de juego, ver a los conductores como agentes de un juego no cooperativo e incorporar otro tipo de agentes que van a ser los responsables de las eventualidades. En la teoría de juego hay 5 elementos básicos: jugadores o agentes, conjuntos de acciones o estrategias, funciones de pago, orden de juego, conjunto de información, que cuando lo pensamos en este problema de usuarios de una red de transporte, los agentes son los conductores, las estrategias son podrían verse como los distintos caminos posibles, la función de pago es el costo del camino, en general se asocia al tiempo de recorrido que se quiere minimizar, se tiene una elección simultánea, todos elegimos la ruta en el mismo momento, supongamos, y la información es de tipo completa. Ahora, lo que estamos proponiendo, que propusieron Bell y Casir originalmente, es poner como responsable de estas eventualidades, ¿sí?, que modifican los costos de los tiempos de recorrido de las rutas, a un agente que se haga responsable de ellas. Es decir, un juego no cooperativo para dos tipos de agentes. Por un lado, los usuarios de la red, que buscan minimizar el tiempo de recorrido, ¿sí?, el costo esperado de su viaje dentro de la red, y por otro lado una entidad malvada, ¿sí?, que lo que hace es elegir el escenario de manera tal que el usuario lo pase lo peor posible, es decir, maximizar el tiempo de los usuarios, el tiempo total de los usuarios en la red. Esta entidad malvada o demonio, su intervención va a ser modificando los tiempos de recorrido de los arcos. Los podemos pensar como dañando distintos arcos en la red. Entonces, nuestro juego, ahora tenemos como jugadores, conductores y demonios. Las estrategias van a ser los distintos caminos posibles para los conductores y los distintos arcos para obstruir o romper para los demonios. La función de pago, uno va a querer minimizar el costo de recorrido, podemos asociar costo con tiempo, ¿sí? Nos vamos a concentrar en ese tipo de costos, y el otro lo que va a hacer es maximizar el costo total. La elección será siendo simultánea y la información completa. En estas condiciones, lo que nosotros estamos intentando determinar es entonces un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es la situación en la cual los jugadores individualmente no se ven incentivados a modificar su estrategia
fijadas las estrategias de los otros jugadores. Entonces, cuando llegamos a un individuo, a un equilibrio de Nash, ninguno de los jugadores, ¿sí?, va a querer usar otra estrategia. Es esto lo que vamos a querer determinar entonces en nuestro juego. ¿Y por qué decimos que este es un modelo para conductores extremadamente pesimistas? Porque pueden aparecer problemas en mi recorrido, ¿no? Yo, si no hubiese problemas, sé o sabría cuánto cuánto tiempo me demanda cada una de las rutas posibles para llegar hasta mi destino, pero como pueden aparecer eventualidades, los tiempos de recorrido van a ser más largos. Pero soy tan pesimista, ¿sí?, que lo que estoy presuponiendo en este modelo es que esa entidad malvada, ese demonio, lo que va a hacer es que mi tiempo de recorrido sea lo más largo que se puede, lo más largo posible a través de su intervención. Entonces es como que me estoy poniendo como conductor en la peor de las situaciones. Entonces, un modelo de usuarios con aversión al riesgo. ¿Qué conducta tienen estos usuarios? Bueno, como dijimos, los usuarios o conductores buscan minimizar su costo de transporte. Cada usuario actúa en forma no cooperativa. Es decir, los tiempos de recorrido de las rutas y de cada uno de los arcos que constituyen las rutas no son tiempos fijos, ¿sí?, sino que dependen de la congestión, es decir, depende de todos los usuarios, de todos los autos que quieran pasar por esa calle, ¿sí? Pero yo no me voy a poner de acuerdo con los otros usuarios a decir, bueno, vos andá por acá y yo voy por esta, así no nos estorbamos mutuamente. Y además se usan solo rutas de costo mínimo. Son usuarios que en un día estándar, es decir, que vamos a suponer que las rutas no tienen ciclos, no vamos a dar vueltas a la manzana, porque seguro que si doy una vuelta a la manzana, que eso es lo que sería un ciclo en la ruta, voy a demorar más tiempo, ¿sí? Entonces solo vamos a usar rutas de costo mínimo. Entonces, esto, si solo estuviésemos considerando como jugadores a los conductores, es equivalente a plantear un equilibrio del usuario de Wardrop, que ya hemos charlado varias veces de este tema, pero nosotros tenemos más condiciones. Vamos a suponer que todos los conductores que comparten el mismo origen y el mismo destino son idénticos en el sentido que tienen la misma percepción de los tiempos de recorrido y la misma aversión al riesgo, que puede diferir entre un par origen-destino y otro, pero que los que comparten el mismo origen y el mismo destino son idénticos. También vamos a suponer que para cada par origen-destino hay un demonio. Como la percepción es la misma para esos usuarios, ¿sí?, hay una entidad malvada, un demonio que se dedica a estropearle la vida a esos usuarios en particular y solo a esos, ¿sí? Entonces, cada demonio elige un arco para obstruir, modificando el costo de ese arco, es decir, se incrementa el costo de ese arco, pero solo a los ojos, a la vista de los conductores correspondientes, ¿sí?, a ese demonio, a ese par origen-destino. Entonces, la estrategia de las estrategias del demonio serían romper de a un arco. Pero nosotros vamos a considerar las estrategias mixtas para el demonio, ¿sí?, es decir, una distribución de probabilidad de dañar cada uno de los arcos de la red. Puesto más en matemática, lo que tenemos es el siguiente modelo. A la izquierda, el modelo para el demonio iésimo, que lo que busca es maximizar esta suma de estas UA son los costos esperados del arco A cuando el demonio I va a romper ese arco con una probabilidad P sub IA, y ese costo esperado es también función de la congestión, es decir, de los vehículos presentes en el arco, del flujo en el arco A, y sumamos sobre todos los arcos y sobre todas las rutas para unir ese par origen-destino. Y por otro lado, los usuarios del par origen-destino lo que quieren es minimizar el tiempo de recorrido, ¿sí?, sobre una ruta que una
su par origen sobre las rutas que unan su par origen-destino. En esta expresión, el H va a representar el flujo por ruta. D sub I es la cantidad total de usuarios que quieren trasladarse en ese par origen-destino. Entonces la suma de los flujos por ruta sobre todas las rutas posibles para ese paro D me tiene que dar esa cantidad de sub I. Y esta matriz, estos delta que aparecen acá, delta AR o RA, una es la traspuesta del otro, es la matriz de incidencia ruta arco. Entonces, adentrémonos un poco en el costo esperado por arco. Si el tiempo de recorrido de un arco no dañado A es T sub A, que depende del flujo en el arco, pero lo estoy no poniendo para alivianar un poco la notación, vamos a suponer entonces que ese arco, cuando es dañado por el demonio iésimo, ¿sí?, el tiempo de recorrido aumenta por un factor alfa I, que depende del demonio o del par origen-destino, y además podemos pensarlo, ese factor tiene que ver con la aversión a riesgo para la clase de usuarios del par origen-destino iésimo. Lo podemos pensar como un producto de dos factores donde uno dependa del origen y otro dependa del destino, pero lo importante es que este factor es común a todas las personas, a todos los usuarios, todos los conductores que quieren ir del origen al destino del iésimo par origen-destino. Entonces, con esta forma para los tiempos de recorrido de los arcos dañados y no dañados, el costo esperado en el arco A para los usuarios de la clase iésima toma este formato, ¿sí?, que es donde aparece la probabilidad elegida por el demonio iésimo para dañar el arco A. Entonces, lo que nosotros tenemos es usuarios de la red que perciben el costo sobre los arcos de manera distinta según el par origen-destino al cual pertenecen, ¿sí? Si tenemos usuarios de la red para los cuales los costos de los arcos son distintos, lo que podemos hacer es un modelo multiclase, es decir, definir clases de usuario. Para nosotros, la manera obvia de definir una clase de un usuario, dos usuarios están en la misma clase cuando comparten el origen y el destino, tienen la particularidad de que tienen la misma aversión al riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando para los usuarios de la red, para los conductores, ¿sí?, fijadas las estrategias de los demonios, es decir, cada demonio de cada par origen-destino tiene una distribución de probabilidad con la cual daña los arcos, y eso modifica los costos esperados para los arcos de los distintos de los usuarios pertenecientes a las distintas clases, ¿sí? Entonces, para los conductores lo que queremos encontrar es un equilibrio multiclase en términos de los costos esperados, que dependen de las estrategias, es decir, de las distribuciones de probabilidad de romper los arcos de los respectivos demonios. Es decir, dada la estrategia del demonio iésimo, ¿sí?, el costo esperado para los usuarios de la clase iésima tiene esta forma, que depende del vector F de flujo por arcos, ¿sí? El costo total de viaje para los usuarios de la clase iésima que usa la ruta R es la suma sobre los arcos de los costos esperados sobre los arcos multiplicado por la matriz incidencia arco-ruta. Después tenemos H tilde, que es el vector de flujo por ruta concatenado por clase o por par origen-destino, y su dimensión es la cantidad de rutas posibles, ¿sí?, y constituye el conjunto de flujos por ruta factible, es este conjunto H, ¿sí?, que es acá donde, donde se mueven las variables de estrategias de los conductores, ¿sí?, en este conjunto, de las estrategias mixtas de los conductores.
Y detallemos otra vez en más detalle, F tilde, que es el flujo por arco desagregado por clase. Entonces la dimensión es la cantidad de arcos por la cantidad de clases. Entonces este vector F tilde vive en este conjunto K, ¿sí? Un vector F tilde va a ser un flujo factible por arco cuando exista un flujo factible por ruta, es decir, que satisfaga la demanda y que multiplicado por la matriz de incidencia ruta-arco sea igual a F. Estos dos conjuntos son compactos, son poliedros, son compactos y convexos. Eso es un buen dato. Entonces, ¿cómo definimos un equilibrio multiclase para los usuarios? Un par H tilde estrella y un costo pi, ¿sí? Donde H tilde estrella es flujo por ruta y pi es un vector de costos de recorrido para cada par OD. Entonces, este par va a ser un equilibrio multiclase cuando el costo de una ruta R para la clase iésima sea igual a pi sub i, que es el costo mínimo. Entonces el flujo en esa ruta va a ser mayor o igual que 0, pero lo importante es que si el costo de la ruta es más grande que pi sub i, el flujo en esa ruta va a ser 0. Es decir, que solo serán usadas rutas de costo mínimo para cada una de las clases. Ahora, fíjense que en este planteo nuestra variable está en flujo por ruta desagregado por clase, ¿sí? Pero los costos dependen del flujo total por arco, que es desagregado por clase, que es este vector F que tenemos acá. Pudimos demostrar esta equivalencia, es decir, un par flujo por arco desagregado por clase pi verifica la condición anterior si y solo si este vector F tilde asterisco satisface la siguiente inecuación variacional, donde pi es el vector de costo mínimo por clase asociado a este vector de flujo por arco, ¿sí? Donde este F tilde se mueve en este conjunto K, que como decíamos es un conjunto convexo compacto. El funcional U de costos por arcos es continuo, con lo cual esto podemos verlo en la forma tradicional para una inecuación variacional y tenemos garantizada la existencia de solución para nuestro problema de equilibrio multiclase por los resultados clásicos de inecuaciones variacionales. Entonces nosotras teníamos la ilusión de que caracterizando de esta manera la parte de los usuarios, de los conductores del problema, ¿sí? Esto nos ayudase a generar alguna manera de resolver, de encontrar el equilibrio de Nash que también sabemos que existe. Ahora, ¿qué pretendíamos? Entonces, implementar alguna heurística para resolver este equilibrio multiclase, teniendo en consideración que los costos son muy particulares y demás, y después diseñar una heurística para resolver el problema de demonios y usuario completo. Pero ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con que no teníamos la monotonía del operador, probamos con otras monotonías más débiles, monotonía anidada tampoco se verifica, una monotonía parcialmente anidada tampoco se verifica, así que seguimos trabajando a ver si esta caracterización como equilibrio multiclase nos ayuda a resolver nuestro problema. Bueno, acá les dejo una bibliografía que usamos para este trabajo y nos veremos en la próxima UMA. Muchas gracias.